hoy es un repaso, vamos a integrar todo. Vamos a hacer ejercicios desde cálculo de tamaño de muestra, cómo plantearse el diseño estadístico y bueno, de acuerdo a ese diseño estadístico que ustedes establezcan, vamos a ir haciendo todos los pasos para poder mostrar esos resultados. ¿Sale? El estudio, este estudio, entonces vamos a empezar. Este estudio incluyó en el estado basal a pacientes que tenían diabetes tipo 2. Estos pacientes tenían más de 5 años de evolución con diabetes. Lo que se quería determinar era si existía diferencia entre la saturación de oxígeno en extremidades pélvicas en pacientes que tenían o no pie diabético. Se utilizó la clasificación de Wagner. Pau, ¿podrías decirnos qué incluye la clasificación de Wagner? No sé si está ahí, Mm, pero debe ser... Más o menos, ¿te acuerdas? No, la verdad no. Bueno, Es entonces, el grado de profundidad de las úlceras, ajá, que bien, es como superficial, si involucra, por ejemplo, músculo, hueso, ok. algo así. Entonces, el grado 0 implica que su paciente no tiene ninguna úlcera evidente. Puede tener hiperkeratosidad, callos, las cabezas de los metatarsianos prominentes, o puede tener deformidad, pero no hay ninguna lesión visible. En el grado 2 hay úlceras superficiales. En el grado 3, además de la úlcera, hay un absceso. En el grado 4 es una necrosis localizada. Y en el grado 5 hay una necrosis que ya está más extendida y además hay un proceso sistémico. Ajá. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta para evaluar pie diabético. En este caso se categorizó como presencia o ausencia de pie diabético. Está como variable DOMI en la base de datos. Ajá. Entonces, tenemos algunas otras variables que fueron evaluadas como la edad, se tiene el antecedente de las comorbilidades, diabetes, hipertensión, tabaquismo, índice tabáquico, sexo, se tienen algunas variables antropométricas como índice de masa corporal, circunferencia abdominal, se tiene estado nutricional a partir de índice de masa corporal y ¿qué más se midió? Presión arterial sistólica, diastólica, creatinina, tasa de filtrado glomerular por seca de EPI y se evaluó si tenía antecedente o no de alguna úlcera previa. Ajá. Junto con la saturación en el pie, se evaluó la frecuencia del pie, la temperatura, pulso pedio, si había o no alteraciones en la piel, como atrofia, pérdida de vello, resequedad. Y bueno, como, ¿qué otra información se tenía? De descontrol glucémico. Nada más. Entonces, esas son las variables que están en la base de datos. El tipo de estudio, de acuerdo al enfoque metodológico, corresponde a una encuesta transversal. Ahora, el primer paso de nuestro primer ejercicio y nuestro primer tema a revisar va a ser cálculo de tamaño de muestra. Entonces, de acuerdo a este objetivo, ¿qué cálculo de tamaño de muestra tendrían que realizar? Acuérdense. Por diferencia de medias. Ok, bien, Lulu. Diferencia de medias. ¿Qué información requieres para que podamos hacer el cálculo de tamaño de muestra en OpenEpi? La diferencia que hay entre los dos grupos, ¿no? Ok, O la entonces, esperada o la que está en la literatura. ok. Entonces, los pacientes con pie diabético, esperamos que tengan una saturación de 90. En los pacientes sin pie diabético, 95. ¿Qué más necesitamos aparte de la media? La prevalencia de la enfermedad. Ok. estándar. A ver, esta prevalencia. Ahorita vamos a hacer el cálculo y vamos a ver si nos pide o no la prevalencia.
La prevalencia de la enfermedad es de 10% en población mexicana. Ujú. Desviación estándar. Desviación También. estándar. Bien, Carla. Necesitamos entonces desviación estándar. Aquí vamos a dejar más o menos 2 de desviación estándar. Ajá. Ok. Vamos a OpenEpi. Listo. Y ahorita, a partir de los resultados, se van a tomar unos minutos para redactar ese cálculo de tamaño de muestra. ¿Cómo lo mostrarían en el proyecto de investigación? O si fuera ya el artículo, ¿cómo lo redactarían? Ajá. Entonces, tamaño de muestra, y me dijeron que era una diferencia de medias. Entonces, lo que nos pide es un intervalo de confianza. Vamos a seleccionar 95%. ¿Qué pasaría si yo aumento el poder estadístico? Si en lugar de tener 80, yo le quisiera poner 90. ¿Necesito más muestra? Sí, necesito más muestra, Fabi. Y el que yo tenga un mayor poder estadístico, ¿qué me condicionaría? ¿Qué pasaría con mis resultados si yo tuviera más poder estadístico? ¿Disminuyó el riesgo de error? Ajá. El error tipo 2. Un error, es decir, una probabilidad de tener un falso negativo. Entonces aquí ustedes podrían ajustarlo. Lo mínimo esperado es de 80, pero si quieren disminuir ese error a 10%, pues pueden subir el poder a 90. Entonces ahorita lo vamos a hacer con 80 y vean, alguien me dijo que necesitaban la prevalencia de la enfermedad. Para este objetivo no necesitamos conocer la prevalencia de la enfermedad. Para este objetivo, lo único que necesitamos es conocer la media de cada uno de los grupos, 90, y dijimos que 1 de desviación, 2 de desviación estándar. 90 y 95. ¿90 por la saturación de oxígeno? Ajá, 90 es la saturación de oxígeno que yo espero en aquellos que tienen pie diabético y 95 en aquellos que no tienen pie diabético. Esta información, ¿de dónde la tomo? De lo descrito en la literatura. De tal forma que el delta, en este caso, es de 5. Entonces vamos a calcularlo. Nos salen 6. Perdón, Ivonne, ¿la desviación también es de la literatura? Sí. Okay. Entonces, vean aquí, nos salieron bien poquititos pacientes. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es muy amplia la diferencia y la desviación estándar es menor. Ajá, entonces, bueno, aquí si lo aumentamos a 5, pero esto ya sería un error, ¿no? Porque 95 más 100 más 5, pues ya tendría 100 de saturación. Entonces lo podemos bajar a lo mejor aquí a 85. Aquí a 90. Doctor, y poner la diferencia también es una opción, ¿no? Ajá. O sea, Así cuando es. eso no nos da, o sea, cuando los números no nos dan tan... Así es. Vean ahora el impacto que tiene el que ustedes aumenten la desviación estándar. Si ustedes aumentan la desviación estándar, ¿qué sucede? Que se requiere más tamaño de muestra. Entonces, vean este tamaño de muestra, 32 participantes y 6 en el primer caso. Ajá. Este tamaño de muestra, tal como está calculado, solo nos permitiría evaluar un objetivo. El objetivo es determinar si existe diferencia en la saturación de acuerdo a la presencia o no de pie diabético. Entonces, solo se requieren 32 participantes. Pero, ¿qué pasaría si yo en el análisis me pierdo un poco y en el análisis digo que además quiero evaluar los factores de riesgo que condicionan pie diabético? ¿Sería posible o no sería posible? ¿Qué opinan? Para factores de riesgo sería una, bueno, igual podría ser una regresión logística, pero con 32 pacientes. No no se podríamos. puede. Ajá. No. Entonces, acuérdense que todo tiene una secuencia. En este primer ejercicio,
el objetivo es ese. Este es nuestro objetivo. Pero, por supuesto que ustedes tendrían que cuestionarme de ahí sí, en serio, lo único que va a impactar para desarrollar pie diabético es la saturación de oxígeno. Entonces, ¿dónde quedan todas las variables de estratificación o las maniobras periféricas? Pero, ¿qué sucede comúnmente? Que nosotros le apostamos a una maniobra, pero dejamos de lado otras variables que pueden ser importantes. Entonces, bueno, podríamos hacer un tamaño de muestra un poco más grande, considerando que esta diferencia a lo mejor no fuera de 89, 93. Aquí una 6 y acá 5. Iván, tengo duda. Sí. Ahorita haciéndolo con los números de inicio, que son, quiero pensar que los números reales, pues nos sale un tamaño de muestra de 2, 3 pacientes. ¿Qué tanto tú lo puedes estar modificando o en qué te basas a cuánto lo vas a modificar? ¿Al tanteo le subes 1, 2, 3? No, tengo que ver qué es lo que hay escrito en la literatura. ¿Qué hay escrito en la literatura? De eso depende el que yo pueda optar, ¿no? Puede ser que yo en la literatura tenga 3 artículos. Uno que diga esto, que la diferencia es de 4, otro que le diga que el delta es de 5 y otro que diga que el delta es de 5, pero casi sin desviación estándar. Entonces, ¿cómo es que elijo? Entre estas 3 posibilidades, ¿con cuál se quedarían? Con aquel estudio que tenga una población lo más parecida posible a la suya. Y yo les sugeriría que nunca tomen esos valores extremos. Nunca tomen o la diferencia de 20 o la diferencia de 2. ¿Por qué? Eso va a ser o que tengan un tamaño de muestra insuficiente o bien que tengan más pacientes con probabilidad de tener falsos positivos. Entonces, lo que yo les sugiero es que escojan aquella población que se parece más a la suya. Este dato, por ejemplo, pues no es tan creíble. ¿Por qué? Vean, la desviación estándar es de 2. Esto implicaría que casi toda la población tuvo los mismos valores. Entonces, esto no sería lógico. Cualquier persona se los cuestionaría. Entonces, podría pasar si de pronto alguien trabajara con logaritmos. Si trabajan con logaritmos, pues la desviación estándar va a ser mínima. Y entonces, ahí la probabilidad de tener un tamaño de muestra muy pequeñito aumenta. Entonces, ¿cómo ustedes eligen? De acuerdo a lo que hay en la literatura y a las características de su población. Esa es la información que ustedes toman como referencia. Y yo les sugiero siempre que en estos 3 casos, 6 pacientes, pues no va a servir para nada. 32 pacientes no permitiría hacer un análisis multivariado. Y a lo mejor con 32 participantes, 72 podrían tener opción por lo menos de hacer un modelo multivariado con 2 variables. Entonces, bueno, podríamos quedarnos con esto. Ahora, siguiente ejercicio. ¿Esto cómo lo reportamos? ¿Cómo lo reportarían ustedes? Corre tiempo. Tienen 5 minutos. Doctora, ¿podrían dejar entrar a Fabiola? No están, no hay nada. Ah, nos puso en el chat que le avisáramos, pero no estoy segura. Creo que ya entró. Ah, Ya está. Listo. Corre tiempo. 5 minutos. ¿Cómo harían la redacción de este cálculo de tamaño de muestra? con el valor más grande, ¿cierto? Con este. Todos vamos a hacer este. Ok. Este de 72.
Una pregunta, Ivonne, ¿tenemos que poner la fórmula? No, no, no. Ok. No los quiero presionar, pero quedan 2 minutos. Te puse mi respuesta en el chat, Ah, Ivonne. Gracias. A ver. Y ya. Mm. ¿Listos? Sí. Ok, perfecto. Francisco, ¿nos podrías ayudar a leer cómo quedaría este apartado del tamaño de muestra, por favor? Sí, bueno, yo le puse ahí, se obtuvo un cálculo de muestra de 72 pacientes, 36 pacientes para cada grupo, utilizando la fórmula de diferencia de medias, donde se estimó una media de saturación de oxígeno del 89% contra el 93%, con una desviación estándar del 6% para pacientes con diabetes mellitus y sin diabetes mellitus respectivamente. Se calculó con potencia al 80%, intervalo de confianza al 95%, utilizando el programa OpenEpi. Ok, la única parte que habría que corregir es
son pacientes, los que tuvieron 89% son aquellos que tenían pie diabético o que esperaríamos que tuvieran pie diabético. Y el 93% es de aquellos sin pie diabético. Esa sería la única parte a considerar. Entonces, quedaría así. Se utilizó un cálculo, se realizó un cálculo de tamaño de muestra para, mediante la fórmula de diferencia de medias, se consideró un delta entre los grupos de 4 con una desviación estándar de 6. Poder estadístico al 80%, intervalo de confianza al 95%. Se obtuvo un total de 72 participantes. Se utilizó el programa OpenEpi. Esa es otra manera donde yo menciono el delta de 4 y no específicamente, como nos lo había mencionado Francisco, el 89 contra 93. Entonces, ¿qué va? O el delta o colocan la media que ustedes esperan para cada uno de los grupos. Y el programa que utilizaron para hacer el cálculo de tamaño de muestras. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas? Colocas o las medias o el delta, pero no los dos. Así es. Ok. Acuérdense que hay que cuidar las palabras. Algunas veces son artículos de 3000 palabras y cuesta mucho trabajo resumirlo. Entonces, tienen que cuidar las palabras lo más posible, que si va la desviación estándar. Acuérdense que si ustedes dan esta información completa en el apartado de material y métodos, cualquier persona podría replicar su estudio y obtener los mismos resultados. Entonces, tienen que dar todos los elementos. Ahora, vamos a otra vez al ejercicio. Sí, David. Pregunta. Sí. Una pregunta, Ivonne. ¿También se tendría que poner el intervalo de confianza y la potencia en la descripción o no es necesario? Sí, ¿por qué? Miren, ¿qué pasa si ahora mi poder estadístico yo lo modifico? Vean cómo se modifica. Ahora, mismos resultados, pero con un poder estadístico al 90. Entonces, por eso es importante. Se tiene como valor mínimo aceptado este intervalo de confianza del 95% y el poder de 80%. Pero ustedes lo pueden modificar. Si ustedes lo modifican, vean cómo aumenta el tamaño de muestra. Por eso, David, es importante que tú lo menciones. Ahora, vamos a imaginar, hay varios escenarios posibles. Todo esto recuerden que se va haciendo al hacer el diseño arquitectónico, al planear su objetivo. Entonces, no se vale que de pronto el estudio empiece así y termine con otra cosa que no tenía nada que ver con lo que ustedes se plantearon inicialmente. Otra manera de responder esta pregunta de investigación podría ser, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar pie diabético? Si fuera así, ¿cuál sería el tamaño de muestra que ustedes colocarían? Factores de riesgo. No le estoy apostando a uno en específico. Quiero ver factores de riesgo para pie diabético. ¿Cuál sería ahí el tamaño de muestra que ustedes utilizarían? Prevalencia. Prevalencia. De eventos por variable. Ok. Corte. Ok. Ok. Tenemos tres opciones. Cohorte, prevalencia y eventos por variable. Si yo quisiera utilizar una fórmula para una proporción, podría hacerlo si mi pregunta de investigación fuera ¿cuál es la prevalencia de pie diabético en pacientes con diabetes? Ahí el cálculo de tamaño de muestra sería para una proporción y lo que yo requeriría es la prevalencia. Pero en este caso, ese no es el objetivo. El objetivo es determinar cuáles son los factores de riesgo. Ahora, alguien por ahí comentó que una fórmula para diferencia de proporciones o una cohorte. ¿Cómo podría ajustar este proyecto
para utilizar esa fórmula? ¿Cómo le podríamos hacer? Si En yo, lugar de Ajá. medir, por ejemplo, saturación de oxígeno para desarrollo o no de pie diabético, buscaríamos factores de riesgo para desarrollo de pie diabético en pacientes con diabetes. Eso tiene que ver más, Ruth, con una fórmula de eventos por variable. ¿Qué pasaría aquí? Si yo de pronto mi variable de saturación de oxígeno no la tuviera cuantitativa y tuviera dos grupos, más de 90, saturación de más de 90 y menos de 90, y quisiera saber si cuál es el porcentaje o la frecuencia de pie diabético en cada uno de los grupos. Entonces, como comentaron, yo podría utilizar una fórmula de diferencia de proporciones. Necesitaría saber la frecuencia de pie diabético en aquellos con saturación de más de 90 y en aquellos con menos de 90. Esa sería otra forma. De aquí, ¿de qué depende? De cómo ustedes se plantearon el objetivo. O sea, Ahora, ¿cuántos pacientes? ¿El número total de pacientes? esperen, vamos a hacerlo para que quede claro. Entonces, nos vamos ahora a diferencia de proporciones, que es este que dice cohorte. Ajá. ¿Qué es lo que nos pide? Pues siempre está el intervalo de confianza, el poder, la razón entre expuestos y no expuestos. Aquí acuérdense que esto tiene que ver con qué porcentaje de su población está expuesto o no al factor de riesgo. En este caso, ¿qué será más frecuente encontrar? ¿Saturación de oxígeno mayor a 90 o menor a 90? En los positivos menor a 90. No, en general, en toda la población. Ah, mayor. Más de Mayor 90. a 90. Ok, entonces aquí vamos a tener más pacientes en aquellos participantes que tienen más de 90. Podríamos dejar una razón de 3:1. Ahora, lo que necesitamos es conocer cuál es la frecuencia de pie diabético en los no expuestos. Esto quiere decir en los que tienen saturación de más de 90. Aquí podríamos, la prevalencia general de la enfermedad es de 10%. Podríamos considerar que es 10%. ¿Y qué pasa con los expuestos positivos? ¿Ustedes esperarían una prevalencia mayor o menor? Mayor. 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 Pues aquí lo podemos dejar en 20, con un delta de 10. Ajá. Entonces, vean, en este caso, con esta razón de 3:1 y con esta diferencia en la prevalencia de 10%, yo requeriría 115 pacientes con una saturación menor a 90, 344 con una mayor a 90 y en total 459 participantes. Bueno, entre 459 y 550. Entonces, esta sería la información que ustedes requerirían si le están apostando a la saturación como una variable que no es cuantitativa, que es dicotómica. Y ahí aumenta el tamaño de muestra porque la diferencia es menor. Claro, la diferencia aquí es solo del 10%. Y también aumentó por la razón entre expuestos y no expuestos. Si nosotros tuviéramos una razón de 1:1, entonces esto disminuiría. ¿Vale? Resártale los datos, porfa. Ajá, ahí está. No, en la de introducción de datos, perdóname. Ahí pusiste que en la primera, en la de razón de no expuestos, Ajá. es de que van a haber 3 pacientes por cada uno que tenga de saturación. Ajá, así es. Y ahí en el porcentaje de no expuestos positivos pusiste la prevalencia. Ajá, la prevalencia en la población general de pie diabético. Que es del 10%, por eso pusiste 10. Y aquí, en el porcentaje de expuestos positivos, le pusimos 20. Esperaríamos que la prevalencia de pie diabético sea mayor en aquellos que tienen una saturación menor a 90. O sea, el doble.
Ok, gracias. Ahora, vean si yo cambio, ya vieron que eran 459. ¿Qué pasa si mi razón fuera 1 a 1? Por cada que estuviera este factor de exposición distribuido de la misma manera entre los dos grupos. Bajó un poquito el tamaño de muestra, de 459, ahora bajó a 402. Entonces, por eso siempre es importante que ustedes tomen en cuenta cómo se distribuye en su población ese factor de riesgo. Pero en este caso, esta modalidad de elección de tamaño de muestra lo voy a usar ¿cuándo? No entiendo cuándo voy a usar el de corte. Dicotómico, ¿no? Depende del objetivo. Acuérdense que aquí hay 3 opciones. Una opción es que yo evalúe si hay diferencia entre la media de saturación de acuerdo a la presencia o no de pie diabético. La otra opción, donde yo elaboraría este cálculo de tamaño de muestra, es si yo quiero determinar si existe diferencia en la frecuencia de pie diabético de acuerdo al grado de saturación. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Si yo quiero medir saturación como variable cuantitativa o como variable cualitativa. Eso es lo que marca la diferencia. O bien, puedo tener otro objetivo, que sea evaluar los factores de riesgo para pie diabético, donde no me serviría ni la fórmula de diferencia de proporciones ni la fórmula de diferencia de medias. ¿De qué depende, Lulu? Del objetivo que tú te plantees inicialmente. Pero todo el análisis tiene que llevar una secuencia. Si tú te planteaste al inicio evaluar la saturación cuantitativa, lo que tú tendrás que mencionar en algún momento es cómo se comportó la media o la mediana entre cada uno de los grupos. Sí. O bien, si te planteaste factores de riesgo, tu análisis tendría que terminar con un modelo de regresión logística. Ok. Pero esto depende al inicio de cuál es su objetivo. Ahora, ¿qué información necesitamos para calcular el tamaño de muestra considerando una fórmula de eventos por variable? El porcentaje de las personas que desarrollan, bueno, que tienen el desenlace, Okay. e identificar qué factores de riesgo ya están descritos, que sería un evento. Perfecto. Entonces, aquí sí voy a requerir la prevalencia de la enfermedad. Entonces, la prevalencia en general de pie diabético en la población mexicana es de 10%. Y si requerimos, imaginen que tenemos 5 variables que pueden ser factores de riesgo que ya han sido demostrados. Entonces, es 5 entre 0.10, que es mi prevalencia, y esto lo multiplico por 10, que es la constante. Yo necesitaría 500 participantes. Y podría tener un modelo ajustado por 5 variables. Vamos a ver en esta base de datos cuántos pacientes se tenían. Entonces, se tenían, que son 126. Son 126 participantes. Entonces, esta base con esta prevalencia, pues no nos alcanzaría para ajustar por 5 variables de confusión. Entonces, levantó la mano Ale y después Ceci. Sí. Profesora, es que tenía esa misma duda. En este caso que nos puso, entonces si quisiéramos evaluar nosotros los factores de riesgo en general en los pacientes diabéticos que desarrollan pie diabético, sí podemos hacer el cálculo de muestra por diferencia de proporciones. No, Ale, si es diferencia de proporciones, tú le estarías apostando a un factor en específico. En este caso, podría ser la saturación, o podría ser tabaquismo, o podría ser dislipidemia. Cuando tú le estás apostando a uno en especial, usas diferencia de proporciones. Cuando no le estás apostando a uno en especial y en general quieres ver factores de riesgo, utilizas eventos por variable. Ok, eventos. Gracias. De nada. Ceci.
Buen día. En el ejemplo que pusiste del cálculo de tamaño de muestra por diferencia de medias, o sea, lo que yo entiendo que para calcular el tamaño de muestra va a depender mucho de tu desenlace. Y si este desenlace es dicotómico, o bueno, dependiendo de la variable, si Claro. es dicotómico, si es ordinal, y ya dependiendo de eso vas a escoger si es diferencia de proporciones o diferencia de medias. Mi duda aquí, cuando introducimos los valores en EPI, en OpenEPI, abajo en la diferencia de medias que pusimos de la prevalencia y eso, hasta abajo en los expuestos, esa diferencia de 20 que pusiste, esa es la que yo pretendo esperar, ¿no? En mi estudio, aunque no esté Así es. escrito. Esta diferencia que era de 10 y 20. Entonces, la diferencia entre 10 y 20, Ahí. esa es mi delta. Eso es lo que yo espero. Ok, pero esa diferencia yo la propongo como investigador. No tengo que buscar un artículo que diga, ay, esto. Ok, ya. Tú lo sacas de lo que hay Es en que la mi literatura. trabajo ¿le puedo poner en introducción de datos? Es que abajo, en porcentaje de expuestos positivos, ahí es ese valor si no lo tengo, lo puedo, es como el esperado, que yo como investigador lo puedo poner. Sí, pero lo ideal es que hubiera una referencia que lo sustente. Si no hay una diferencia que lo sustente, entonces lo que hacen es recurrir al juicio de expertos, ¿no? O al juicio clínico. Entonces, ¿qué tanto de lo que tú has observado se espera? Por supuesto que el juicio clínico, en este caso, tendría un mayor grado de error. Ok. Pero esas son las opciones para elegir este valor. Esta diferencia. Va, muchas gracias. Listo. Ahora, entonces, ya vimos la fórmula de eventos por variable, nos saldrían 500 participantes, nosotros solo tenemos 126. Ahora, para nuestro primer objetivo, que era determinar si existe diferencia entre la saturación y la presencia o no de pie diabético, ¿qué hacemos? ¿Qué prueba estadística hacemos? Pues sería, si el desenlace es dicotómico, una chi cuadrada, ¿no? Si hay o no pie diabético, diferencia entre dos grupos. Pero yo lo que quiero determinar es si existe diferencia en la media de saturación, de acuerdo a la Ajá, sí, porque ahí sería Bueno, primero saber si es distribución normal. ¿Ok? ¿Y qué tal que yo les digo que es U de Mann-Whitney? Es porque no tendría distribución. Okay. Entonces, no tenemos ahorita manera de saber si es TD Student o es una U. ¿Qué necesitamos hacer primero? Pruebas de normalidad. Prueba de normalidad. Perfecto. Entonces, ese sería nuestro primer paso para definir si es TD Student o si es U. Entonces, vamos a ver saturación. Saturación. Y acuérdense que la normalidad se determina antes de que ustedes agrupen a los participantes. Entonces, pedimos pruebas de hipótesis y vamos a ver cómo se comportó. Okay. ¿Tiene libre distribución o tiene distribución normal? Libre distribución. Libre. Vean la simetría. Tiene -3 y una curtosis de 16. Entonces, Libre de distribución. más menos 5 y más menos 2. Si lo corroboramos con las pruebas de hipótesis, la prueba de Kolmogorov es menor a 0.05, por lo tanto es de libre distribución. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que vimos que que tiene libre de distribución, podemos aplicar ver la relación, la diferencia o la relación con la prueba de Wiener. Se me olvidó. Esa. Hay que calcular antes las medianas de cada grupo. Claro, Francisco. Si no, solo van a tener el valor de P
pero no van a saber de cuánto es la diferencia. Entonces, mi siguiente paso es que yo calcule las medianas de la saturación para este grupo, que es así. Entonces, saturación de acuerdo a la presencia o no de pie diabético. Y aquí yo necesito activar la opción de percentiles. ¿Vale? Y aceptar. Entonces, vean cómo la diferencia en los pacientes que no tuvieron pie diabético tuvieron 95% de saturación, mientras que los que tuvieron pie diabético tuvieron una saturación de 90. Vean ahora los percentiles. Va de 92 hasta 96 y de 87 a 91. Ahora sí, ¿qué hago? Calcular la de Udemann-Whitney, ¿no? Ok, perfecto. Entonces calculo la prueba de ¿Podrías repetir por qué necesitábamos ver las medianas? Ok, imagina que no tenemos esto. Y me voy directo a este paso, que es analizar pruebas no paramétricas y muestras independientes. Si me salto este paso en automático, mira, lo único que me dice, si yo me voy a pruebas no paramétricas, es que las diferencias son significativas, que rechace la hipótesis nula y que asuma que hay diferencias entre los grupos. Pero si me salto a este paso, ustedes no sabrían de cuánto es la magnitud de la diferencia. Si tuvieran que construir su tabla de resultados, pues, ¿qué pondrían aquí? Tendrían el valor de P, pero además del valor de P, necesitarían mostrar la mediana y el rango intercuartil. Por eso es que el primer paso es calcular la mediana por grupo, 95 y 90. Y ahora lo complementan con el valor de P, para decir si esta diferencia que yo estoy observando aquí, que es de 5%, es o no significativa. Entonces, esta diferencia de 5, en efecto, es estadísticamente significativa. Ok, gracias. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo grafico? Si tuvieran ustedes que graficar, si quisieran resaltar este resultado en un cartel, para no poner solo números, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el gráfico que correspondería? Vean. Uno de bigotes, ¿no? ¿Cuál? Cajas y bigotes, ¿no? Claro. Barras. Diagramas de caja. Si utilizamos, por ejemplo, barras de error, eso es para resaltar medias. Entonces, aquí yo lo que quiero mostrar son medianas. Entonces, aquí tengo pie diabético, que va a ser el eje de las categorías, y voy a elegir mi saturación. ¿Para medias era la de barras, dijiste? Barras de error, miren. No. Okay. Barras de error es para medias, diagrama de cajas para mediana. Y los puntos de dispersión para correlaciones. Sí. ¿Sale? Ok. Ahora, esta podría ser otra opción que muestren su resultado de esta manera. Aquí se ven, si ustedes le dan clic, pues se ven ahí los números horribles de los participantes, de los números de folio. Entonces, aquí con esta opción están las barritas y abajo y arriba como unos porcentajes. Si lo activan, ya con eso lo quitan y pues su gráfico queda más limpio. Ustedes pueden ir cambiando los colores, el relleno y hacerlo visualmente más atractivo. ¿Qué pondrían si quisieran resaltar estos resultados? Bueno, aquí lo que pondrían es la mediana, que era 95 con su rango intercuartil, 90, y qué tal que aquí abajo, con un cuadro de texto, le ponen su valor de P, que era menor a 0.001. Y ahí especifican que se utilizó la prueba de Ullmann-Whitney. Esta puede ser una manera para que ustedes muestren sus resultados. Esto quizás si en su presentación tienen que resaltar algún resultado en específico.
Entonces, en lugar de mostrar toda la tabla de resultados, podrían resaltar este. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Ahora, Ivonne, una preguntota. ¿Ahí por qué los bigotes sí se tocan? los bigotes se tocan los intervalos. Ujú. Cuando no deberían, si fue significativa, ¿no? En este caso, cuando no se tocan es cuando estamos hablando de los intervalos de confianza. Aquí, acuérdense, entonces es la media más menos 2 errores estandarizados, eso es el intervalo de confianza. Pero aquí lo que estamos tratando, estos extremos, lo que nos muestran es percentil 25 y 75. Entonces, ¿qué no se debería de tocar? Este percentil 25 y 75. Esos no se tocan. Se tocan los bigotes, que son los datos extremos. Ok. Entonces, lo que yo necesitaría que no se toque es esa mediana más su intervalo de confianza. Ya. Pero aquí los intervalos de confianza, pues no se ven, ¿no? Nada más son los Aquí no los percentiles. vemos. No, aquí solo vemos el percentil 25 y 75. Tenemos una idea al nosotros estar observando estos percentil 25 y 75, ¿no? La caja. Pero no sabemos dónde, en qué rango de valores está la mediana. Nosotros sabemos que podría estar por acá, ¿no? Entonces, Pero bueno. perdón, ahí los datos más extremos no son los puntos arriba y abajo, los que les quitamos ahorita esos. Ajá. Son los inliers. Ajá. Outliers, sí. Outliers o datos aberrantes. Bueno, no necesariamente son datos aberrantes. Estos tendrían que sustituirlos o que eliminarlos si estos biológicamente no fueran posibles. Entonces, biológicamente podría ser posible tener una saturación de 85. Sí. Sí, entonces permanece. Pero, ¿qué pasa si de pronto yo les tuviera una saturación de -1? No, pues no. Posible biológicamente. No. Aquí, en este caso, también tendrían que ver si son datos que pueden ser factibles o no. Si no son factibles, aquí se los señala para que ustedes puedan corroborarlos. Entonces, si no son biológicamente probables, los eliminan. Pero si son biológicamente probables, pues permanecen. Okay. Y si alguien les cuestiona, ustedes dicen, no, yo los revisé, siempre les va a marcar esos datos extremos que están por abajo del percentil 1 y 99. Entonces, les marca esos datos, pero no necesariamente son valores erróneos. Aquí lo que ustedes tendrían que sustentar es que estos puedan ser posibles. Porque si se ve un -1, les diría así, ¿no? Y sí, como no, yo no te creo que hiciste tu limpieza. De acuerdo. Gracias. Listo. Ahora, vamos a hacer otro análisis para repasar regresión. Listo. Ahora, vamos a nuestro... Perdón, Ivonne, antes de que avances, perdóname. Ahí en ese caso, o sea, en el cuadro que podríamos reportar, porque ahí estamos ya viendo si hay diferencia o no, ¿no? Entre esos pacientes. Esto quedaría en el cuadro principal de la maniobra, ¿no? O sea... Sería como tu cuadro número 3, donde contrasta la maniobra contra el desenlace. Entonces, ahí cuando reportamos eso, o sea, igual irían los pacientes con pie diabético y sin pie diabético. Y eso quedaría como en la columna, ¿cierto? Vamos. Y en las filas quedaría como la saturación. Ajá, déjenme ver si lo tengo por aquí. Este sería, ¿no? No sé. No, no lo tengo. Quedaría aquí, si fuera tu cuadro 3, en esta parte quedaría diabetes. Perdón, sería aquellos que no tienen úlcera o pie diabético. Sería pie diabético. Y aquí sería sin pie diabético. Y en las filas, bueno, aquí ya tendríamos nuestro valor de P, que salió de 0.000, entonces sería menos. Menos 0.01, ¿no? Menos 0.01, con el signo bien. Okay.
Aquí lo que ustedes pondrían es la mediana. Entonces nos salió una mediana de 90. 90 con, no sé, pues le ponemos, ahí no me acuerdo, 72. 72 a 92. Y aquí lo que pondrían sería su mediana y entre paréntesis 95 su intervalo de confianza, perdón, su percentil 25 y 75. A lo mejor aquí es de 80 a 96. Y ya en la parte de abajo, lo único que ustedes pondrían es qué prueba estadística utilizaron y que esto fue mostrado como mediana y rango intercuartil. Esta Ok. sería más o menos cómo quedaría la tabla 3. Ok. Y bueno, podría nada más complementarla con ese gráfico. Ajá. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. El otro ejercicio que nos planteamos era un modelo de regresión. Entonces, aquí, para hacer un modelo de regresión logística, para predecir los factores de riesgo, ¿cuál sería mi siguiente paso? Entonces, tendríamos una variable que es la variable de saturación. Esa podría ser la maniobra principal. Pero, ¿qué otras condiciones podrían estar impactando en el riesgo para desarrollar pie diabético? Aquí tenemos tabaquismo, tenemos antecedente de úlcera, dislipidemia, está índice de masa corporal, estado nutricional, alteraciones en la piel. Hay algunas alteraciones en la piel que no considera esta clasificación de Wagner, como atrofia, pérdida de vello, resequedad. El sexo. ¿Qué variables consideraríamos? ¿Cuál sería nuestra primer variable? Pues yo creo que importante es tabaquismo por la vasoconstricción y la lesión que haya en la circulación, microcirculación. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, si vamos a hacer la regresión logística, tendríamos que irnos bueno, y ya está dicotómico el desenlace, entonces tendríamos que irnos a analizar. Ahí donde dice regresión. Ok. Y donde dice logística binaria. Y el desenlace es pie diabético, ¿no? Ok, pie diabético. Ok. ¿Todos de acuerdo con este paso que hizo Pau? ¿O alguien lo hubiera hecho diferente? Primero podríamos hacer correlación. Bueno, sí, ver qué variables son significativas y que podemos meter al modelo, ¿no? Ok. No serían correlaciones, pero serían un bivariado cuadrado y tablas de 2 por 2. Esto, si ustedes se van a regresión logística, ¿cuál es el problema? Que lo tienen que estar metiendo una por una. Entonces, bueno, aquí tendríamos que meter en categórica, primero que es ausencia de tabaquismo y uno presencia. Intervalo de confianza. Entonces, esta variable de tabaquismo, ¿qué opinan? Pues no la da significativa. Bueno, sí la da significativa, pero solo da el 0.05 del modelo, ¿no? O sea, solo da explica muy poco del modelo. ¿Pero qué les llama la atención? Tabaquismo Esto no es lógico. Para nada que es lógico. Entonces, tenemos que ver cómo están codificadas las variables. Nosotros asumimos que cualquier persona va a codificar. Ahí el beta era el OR, pero en el riesgo relativo. OR. El beta, el exponente beta es el OR. Ahí estaba negativo. Entonces, eso implica que tal como lo metimos, parece que es un factor de protección. Si esto no les hace lógica, tienen que regresarse a la base y ver qué pasó, cómo está codificado. Entonces, ¿cómo está codificado? No tiene etiquetas. Podríamos asumir, si no tiene etiquetas, que 0 es ausencia de tabaquismo y 1 es presente. Entonces,
¿Cuál es el error más probable? Uno, podría ser que estén codificadas al revés. La otra es que al meter la categórica no le hayamos puesto cambiar. Entonces, pie diabético, tabaquismo, categórica. Aquí la categoría de referencia es la primera. Cambiar. Si fue ese mi error, pues entonces ya ahorita nos va a salir de riesgo. Y si no, es un error de codificación de la base. Es error de codificación, ¿no? Porque volvió a salir positivo. Es error de codificación, yo creo. Podría ser, ¿eh? Yo me he encontrado bases que están como 1 y 2, como 3 y 4. Entonces, vean la importancia de hacer una base que tenga todas las características que permitan analizarlo. Entonces, pues esto no tiene ninguna lógica, que el tabaquismo proteja para pie diabético. Ahora, también dice en cualquier momento, ¿no, doctora? O sea, eso no quiere, o sea, es muy difícil evaluar cómo hay tabaquismo en cualquier momento. Ahora, ¿qué podrían hacer? Está índice tabáquico o está años fumando. A ver si todos protegen. Okay. Vean, cuando metemos índice tabáquico, ¿qué pasa con esta variable? No salió significativo. No significativa. Entonces, hay que ver cómo se interrogó tabaquismo. Tabaquismo en cualquier momento. ¿Y a qué le llamaron tabaquismo? ¿Cuántos cigarros mínimo? A lo mejor yo he probado el cigarro una vez o 2 veces y digo que fumé, pero han sido 2 veces. Entonces, podría ser la manera en que esa variable está codificada. Entonces, pues de inicio, algo llama la atención con esa variable de tabaquismo. Si ajustamos ahora, ¿qué les parece? Podríamos meter índice de tabáquico y tabaquismo. Vamos a ver si de esta manera cambia. Pero ahí el índice tabáquico no sería categórica, ¿no? Sí. No. Si ustedes lo meten, vean. Explota el modelo. Les va calculando un OR para cada categoría. Para cada uno. Listo. Doctora, pero bueno, nada más una duda. ¿Sería entonces, o sea, como que esa es la importancia de hacer primero como el bivariado, las tablas de 2x2, para identificar cuáles son significativos, porque además, como lo dije al principio, la base es muy pequeña para el número de variables que tenemos. Entonces, una vez identificando cuáles son significativos, son los que podemos pasar a regresión. Claro, y lo pueden hacer para irlas metiendo todas las variables que ustedes consideren significativas. Bueno, aquí podrían ir metiendo saturación, podrían meter si tiene o no enfermedad renal crónica, si tiene atrofia en la piel, pérdida de vello, si hay resequedad, si tiene comorbilidades o no, si está controlado. Todo lo pueden ir metiendo de una vez en un solo momento. Si ¿Este es el variado? Miren, espérenme, que hice. Espérenme. Acuérdense, el bivariado es en estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Pie diabético y aquí filas y todas las variables que ustedes crean que pueden ser significativas. Esto les permite que vean, que metan diferentes variables a la vez y no que lo estén haciendo una por una. Además, que si de pronto en algún momento explota el modelo, pues ustedes no van a saber por qué explotó. Sí, porque había una casilla con 0 o qué pasó ahí, ¿no? Entonces aquí metemos tabaquismo, puede ser adherencia al tratamiento. En estadísticos eligen chi cuadrada, eligen su riesgo y en casillas, observado, esperado, porcentajes por columna. Y ahí también nos va a dar un OR. Les da el OR, pero además les muestra desde aquí qué variables son significativas. Entonces, vean, para esta saturación está codificada en 4 categorías. Vean, si yo dejara estas 4 categorías, de inicio tengo solo 126 pacientes y de ellos solo tienen pie diabético 29. Entonces, si yo meto esta variable, pues ya no voy a poder ajustar por ninguna otra más. ¿Qué podría hacer? Dejarlo solo en 2 grupos. Claro,
Pero vean, si yo dejara de pronto el punto de corte de menos 90, aquí yo tendría muy poquitos participantes, tengo 1, entonces va a hacer que el intervalo sea muy amplio. Entonces a lo mejor tendría que escoger otro punto de corte, a lo mejor 92, menos de 92 y más de 92. Ajá. O bien meterla como cuantitativa, pero de inicio estamos observando que esta variable impacta. Ajá. Para que solo agarres 92, tendrías que hacer una columna, otra columna en tu base de datos. Tendríamos que recodificar en una nueva variable. Pero de inicio, y como ya lo habíamos visto en U, hay diferencia en la saturación por grupos. Entonces, esta diferencia también por chi cuadrada es significativa. Aquí el riesgo por este modelo, pues no lo puede calcular por tablas de 2 por 2, porque tengo una variable que tiene 4 categorías. Entonces, pero me sirve porque a la hora de hacer el análisis multivariado, pues yo ya sabría que esta variable la debo meter. Ahora, tasa de filtrado glomerular, ¿es significativa? No. Okay. Ceci. Yo tengo una duda. Cuando ingresó las variables, todas las variables eran cualitativas, ¿no? Entonces, ¿puedo revolver cualitativas con cuantitativas? No, si es por tablas cruzadas, todas tienen que ser cualitativas. Si tú quieres meter variables cuantitativas, lo puedes hacer con regresión o bien lo que hicimos, U de Mann-Whitney. Determinar cómo está la edad, cómo estaba el índice tabáquico, la tasa de filtrado glomerular cuantitativa, pero no las puedes mezclar. Tendrías que hacer categorías. Ok. Ahora, esta variable, que es tasa de filtrado glomerular, pues no es estadísticamente significativa. Los ORs, pues vean, atraviesan la unidad. Ahora, pie diabético y resequedad. Sí, son significativas. Esta podría ser una característica, la resequedad, que aumente el riesgo de tener pie diabético antes de que el paciente lo pueda, antes de que se presente una úlcera. Yo con evaluar la resequedad podría determinar que este paciente tiene mayor riesgo de presentar úlcera. Entonces, si yo clínicamente veo que está reseco, bueno, ya sé que va a haber un mayor riesgo. ¿De cuánto? El riesgo es de 5.7 con un intervalo que va de 2 a 16. Entonces, para mí, esto en la clínica sería de utilidad y son condiciones que no incluye la clasificación de Wagner, donde se hace la clasificación, pero ya únicamente hasta que los pacientes tienen pie diabético y ya está la úlcera, y entonces ahí ya para qué. Ya no puedo hacer prevención. Ahora, atrofia en la piel. ¿Es significativa? Sí. Ok. El riesgo es de 4,6 con un intervalo que va de 1,8 hasta 11. Entonces ya llevamos hasta ahorita 3 variables que son significativas, que es saturación, resequedad y atrofia. Ahora, pérdida de vello. También. También es significativa. Aquí lo que ustedes podrían hacer a lo mejor es atrofia más pérdida de vello o más resequedad. O dos combinaciones, atrofia y resequedad o atrofia y pérdida de vello más resequedad. Entonces ya vieron estas características, estas alteraciones en la piel son un factor de riesgo. Pero vean aquí el OR. ¿Qué les parece este OR? Está muy grande, ¿no? Está muy y su intervalo de confianza también es muy amplio. Entonces, esto porque está dado por los pacientes que tienen pérdida de vello, solo uno no tuvo pie diabético. Este uno es lo que está haciendo que ese intervalo de confianza sea tan amplio. Entonces, ¿qué faltó aquí? Pues tamaño de muestra para hacer los intervalos de confianza más estables. Ahora, tenemos otra variable que es antecedente de úlcera. También es significativa. Este OR es de 5,9 y va de 2 hasta 16. Dislipidemia es una variable que no es significativa. Tabaquismo
Nos sale significativa, pero acuérdense que es una variable que de pronto, pues clínicamente no tiene como lógica, ¿no? Como que no supimos bien cómo la codificaron, ¿no? Claro. Ajá. Adherencia al tratamiento tampoco está impactando y ya. Entonces, a partir de aquí, ahora ustedes pueden construir su modelo. Acuérdense que solo tenemos 29 sujetos con el desenlace. Por lo tanto, mi modelo multivariado solo podría estar ajustado por 3 variables. Que son justo las que tenemos ahorita, ¿no? Ujú. Saturación, los vellos, sí o no. De y la vello resequedad. y atrofia. Ok. Resequedad. ¿Cómo construimos el modelo de regresión? ¿Qué variables le metemos? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que solo me caben 3. Saturación. Ok. Saturación, aquí pueden meterla ustedes como cuantitativa. Saturación. Pero nos va a dar el riesgo en cada uno, ¿no? Ajá. Entonces mejor preferimos la que está codificada, creo yo, que no está tan bien codificada porque decíamos que era 92 y ahí creo que está 90, ¿no? O sea que sí, de 90 y que la queríamos bajar a 92 porque solo había un paciente con 91. Exacto. Ok. Vamos Y a meter luego- categórica. Vean ustedes qué es lo que pasa. La otra era resequedad, atrofia, pérdida de vello no, porque había solo un paciente. ¿Qué otra? ¿Qué otra me dijeron? Antecedente de úlcera también había Sí, salido. esa era significativa. Pero, ¿qué pasa si metemos 4 variables y solo soporta 3? Vamos a ver. ¿Lo que vamos a ver? Ajá. Ok. Espérenme. Total de alteraciones. Espérenme. Perdí esa variable. La de Ivonne, antecedente de úlcera. Ahí está. ¿Mario? no, Francisco, Ah, yo tengo ok. una duda. Ajá. Siempre ahí cuando se pone uno sin mucho que hacer, estar probando, Ajá. ahí donde dice bloque 1 de 1 y siguiente, puede ir uno metiendo como cada uno y ver cómo cambia el modelo, ¿no? Para Claro. no estarlo, Para no estarlo metiendo todo junto. O bien, o ir podrían viendo cómo hacerlo por pasos hacia adelante, donde el Ajá. modelo les deja las variables que son significativas. Pero ojo, porque el modelo les podría dejar tabaquismo que no tiene lógica, o les podría dejar alguna otra variable que, no sé, si meten ustedes muerte y es significativa, pues se las va a dejar significativa, aunque clínicamente sabemos que no existiría lógica en que la muerte cause pie diabético. Entonces, esa es la dificultad. Por eso es que yo siempre les sugiero que lo hagan por el método intro, que ustedes lo vayan metiendo a mano, que a partir del análisis bivariado y la clínica, ustedes elijan qué variables son las que hay que meter al modelo. Sí, ok. A ver, vamos a ver qué sucede con este modelo. Ok. Vean, con todas estas variables que metimos, saturación perdió significancia. Ajá, en estas 3 categorías. Resequedad siguió siendo significativa y úlcera. No es cierto, atrofia. La saturación perdió significancia. Pero es lo que comentábamos, que había una sola de un grupo del 91% y que había que sacar ese grupo. Claro, y si ustedes analizan aquí, ¿qué es lo que sucede con este grupo? Vean lo que pasa. El OR es de 10.9. El intervalo va de 0.95 hasta 125. Entonces, esta variable tiene tendencia hacia el riesgo. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Falta de poder estadístico por tamaño de muestra. Ok. Entonces, ahora, esto se trata de hacer muchos ejercicios hasta que ustedes encuentren el mejor modelo. Entonces, podemos sacar saturación y podemos meterla cuantitativa. Y vamos a ver así cómo se comporta el modelo. Ahora, vean, esta variable sigue siendo significativa cuando ustedes la meten de forma cuantitativa. ¿Qué implica este resultado?
el que sea una saturación con una R de protección. Que entre más se incremente la saturación de oxígeno, o menos es el riesgo de tener una úlcera, ¿no? Claro. Aquí ya perdió significancia antecedente de úlcera. Entonces, podrían quedarse con 3 variables, sacan úlcera y se quedan con estas 3 variables. Este modelo explica 47%. Me permite incluir 3 variables, que son las que por eventos por variable yo podría incluir, dado que tengo 29 desenlaces. Entonces, esta podría ser una opción. Resequedad, atrofia y saturación. Ahora, la otra opción, como lo dijo Lulu, es que la recodifiquemos. Vamos a recodificarla. Aunque ¿Qué diferencia hay entre esos R's cuadrados? Este es uno ajustado. Este es sin ajuste y este es uno con ajuste. ¿Cuál pueden utilizar? Yo les sugiero que utilicen el ajustado. Cuando hemos estado cambiando las variables, prácticamente no ha cambiado de 40 y algo, 45, 46, 47. Claro, porque las variables que he estado sacando son variables que no son significativas. Ok. Entonces, este me explicaba 48%, pero tenía 4 variables. Ahora, este tiene 3 y me explica 47,4. Otra opción es que transformemos nuestra variable de saturación. Resulta más difícil el poder interpretar una variable en una regresión logística cuantitativa que si la metemos dicotómica. Entonces, podríamos hacer aquí 2 categorías. ¿Qué les parece si ahora fuera saturación 92? 92. Y saturación 92. Ahora. Valores sería del bajo, ahí, lowest, menos 92. Entonces, esto valor 1, o 0, perdón. 1. Este sería el de riesgo. Y luego sería, bueno, igual sería 91.9, el más bajo, para poner el mayor en 92. No sé si esté de acuerdo. 91.9. Me faltó el punto. Ay, no sé por qué no me pone el punto. Coma, son comas. 91,9. Valor 1, añadir. Y luego el 1. Añadir. Y luego abajo, bueno, sí. Todos igual los yo le pondré highest. serían 0. Listo. Entonces, ahora mi siguiente modelo podría ser considerando mi variable en lugar de la cuantitativa, la que acabo de calcular. 92, exacto. Mi categoría de referencia aquí sería la primera. Y vean cómo ahora va a ser más fácil mostrarlo. Ya es súper significativa. Ahora, saturación es la única que es significativa. Ya no es atrofia ni es resequedad. Entonces, bueno, aquí todavía podrían hacer a lo mejor otra categoría con 93. O entre 90 y 92. ¿Qué faltó aquí para hacer un modelo multivariado? Tamaño de muestra. Multivariado, ver los riesgos. Poner la maniobra principal, ¿no? Ok, aquí. Que sería hasta arriba, pie diabético. Okay. Si nosotros quisiéramos mostrar ese resultado, ¿cómo le haríamos? Para las variables que ustedes metieron, pondrían de esta manera, su modelo sin ajuste. Entonces, en el modelo sin ajuste tenían más variables que habían sido significativas. En el modelo ajustado ya no. Entonces, de esta manera ustedes muestran modelo sin ajuste y ajustado. Otra forma es que ustedes pongan frecuencia y porcentaje, que aquí tuvieran pie diabético, sin pie diabético y frecuencia y porcentaje de antecedente de úlcera, de saturación. Doctora, una pregunta. ¿El modelo sin ajuste sería lo que hicimos de tablas de 2x2? Así es. Y el ajustado ya sería la regresión. El que metieron al modelo multivariado.
Doctor, ¿y hay algunas tablas que primero, o sea, como que hacen varios ajustes? Ajá. Ahí, ¿cómo es eso? Porque dice ajuste, no sé, por edad, y luego ajuste de edad más, no sé, hipertensión. Ujú. Aquí ustedes van progresando el modelo. Entonces, ustedes vieron que conforme van metiendo variables a su modelo, de pronto era significativo esas alteraciones en la piel, atrofia o pérdida de vello. Ajá. Cuando la metían con saturación. Ujú. Pero cuando le meten edad, entonces se pierde el efecto, porque a lo mejor lo que era significativo era la edad. Entonces, aquí ustedes pueden hacer distintas combinaciones, en especial cuando tienen problemas de tamaño de muestra. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer modelos de 3 variables y pueden hacer modelo 1, este modelo ajustado 1, ajustado por saturación antecedente de úlcera y pérdida de vello. Podrían hacer un modelo 2, donde consideren saturación, pérdida de vello y atrofia. Y 1.4, donde además ajusten por tabaquismo, hipertensión, dislipidemia. Pues pueden ir mostrando distintos modelos en una misma tabla. Aquí le tendrían que agregar algunas columnas, o bien hay algunas personas que solo muestran el OR de su variable de interés y abajo ponen, este modelo 1 está ajustado por, sin ajuste. Este modelo 2 está ajustado por 2 variables, que fue edad y tabaquismo. El 3 por alteraciones en la piel. Okay. Y en este ejemplo, consideraron ORs porque eran de libre distribución. Si hubiera sido distribución normal, se hubieran puesto riesgos relativos. No, los OR tienen que ver con el diseño metodológico del estudio. Este diseño es un estudio de tipo transversal. Entonces, al ser un estudio transversal, la medida de asociación es OR. Si hubiera sido un estudio longitudinal, entonces ahí ustedes agregan riesgos relativos. Sí, es verdad. ¿Sale? Listo.